43 minutos, 20 grados la temperatura. Verónica Rocha, primero persona. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Feliz año. Feliz año. Igualmente. Todo lo mejor para Igualmente. ustedes y para sus familias. Oigan, fíjense que algo peculiar está sucediendo en Saltillo y que creo que está marcando, pues, como un antecedente del buen año que queremos todas las familias para nosotras y para nuestros hijos, porque resulta y sucede que un poquito antes de terminar el 2023 resulta que se registra una fuga de 3 personas que iban a ser llamadas a audiencia por los delitos de robo y de narcomenudeo, y al estar en el área de indiciados del Centro de Justicia de Saltillo se escapan las 3 personas. ¿Ya estaban sentenciadas? No, apenas iban a su primera audiencia. Ya. Estaba en el área de indiciados. Y entonces se escapan, se fugan 3 personas, 3 hombres, y inmediatamente dan con 2, y está un tercero, prófugo. Sí, por favor. Y resulta y sucede que dan con esta tercera persona gracias a que es la mamá de la persona quien lo delata y lo entrega a la fiscalía. Este hecho me parece muy peculiar con respecto a la responsabilidad de las familias, sobre todo de las madres, y en el accionar de sus hijos cuando están enteradas, porque cuando no están enteradas, pues cómo les asignas responsabilidades, esas acciones, ¿no? Sobre todo para no hacerte copartícipe por acción u omisión. Me parece importante, está marcando pues una pauta para las maternidades de nuestro país, en donde nos hagamos responsables de lo que vemos y lo que tenemos en casa y tener que hablar en su oportunidad. Una situación similar se dio, les comentaba, en el 2022 en marzo, en donde se registraron los hechos lamentables de agresión dentro de un partido de fútbol en plena acción. Se desata una trifulca, ¿no?, de parte de los aficionados locales para violentar agresivamente. En esta ya le levantaron el veto al Estado. Ya está funcionando. Pero aquí lo importante es que, bueno, después se viene una serie de líneas de investigación muy distintas al ámbito deportivo. El asunto es toda esta acción violenta y agresiva que se suscitó al interior y que no paraba, y que luego nadie fue responsable, porque pues entre la trifulca y el caos y el desorden pues era difícil dar con los responsables, y entonces la fiscalía emprende un llamado pues generalizado con la ciudadanía, que si tenían imágenes o fotografías que habían captado de responsables agrediendo, que las compartieran. Fue un hecho muy sentido y muy lamentable, porque pues era un evento netamente familiar. Pero aparte estaba inmiscuida la policía del municipio de Querétaro. Es correcto, por eso digo que después sí. La empresa de seguridad, sí. Y por supuesto que la propia directiva, ¿no? Sí, claro, fueron hechos muy, 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 muy lamentables, en donde se descubrieron una serie de irregularidades. Sí, anómalas totalmente por acción y omisión de la autoridad. Pero, ¿qué nos quieres dejar con esto, Vero? ¿Está bien? ¿Está mal? Ahí te va. Bueno, en esta ocasión fue dentro de llevaban 14 detenidos hasta ese momento, y es una mamá quien conoce el proceder, el accionar y la diversión que tuvo su hijo ese domingo, y va personalmente a la fiscalía y entrega a su hijo. Me parece un hecho importante porque regularmente las mamás somos quienes procesamos de una manera dolorosa y con dificultad el accionar de nuestros hijos, y lo mejor es escápate. Los padres somos quienes ayudamos a nuestros hijos para que escapen ante una denuncia de violación, de feminicidio, y es en donde los escondemos. Incluso hay veces en donde nos enteramos que incluso participan en el hecho. Entonces, esta acción de estas madres con todo su dolor, porque hay dolor en las madres, en este accionar responsable, en donde no solamente ellas saben que están en riesgo ellas mismas con este perfil delictivo del hijo, sino toda una comunidad, y prefieren las va a satanizar, accionar, ¿no? Entonces me parece importante porque la constante es al revés. Papá y mamá son quienes guardan y protegen, esconden, desaparecen. Incluso hemos visto cantidad de historias terroríficas en donde participan en los hechos, incluso ayudan a esconder los cuerpos. Entonces, sí nos deja una lección de qué papel estamos jugando, no solamente en la crianza y desarrollo de nuestros hijos, sino posteriormente en las acciones que puedan emprender, y cómo tendríamos desde la justicia y desde lo moral poder
accionar, cómo tendríamos que accionar. Yo creo que nos podríamos quedar quienes tenemos hijos o hijas mayores de edad, que pedimos a Dios y hacemos todas nuestras acciones para que se vayan por un buen camino, por acciones muy positivas, pero pues la vida a veces te juega rudo. Es que mira, y no siempre se canta victoria. Si tú tienes un mal accionar o si tu hijo tiene un mal accionar, yo creo que lo más sencillo es hacerlo correcto, porque si lo complicas más, huye, escápate, no sé qué. Fíjate que desde la psique y lo cognitivo no es tan sencillo. Por eso te digo que desde la praxis de lo que vemos, desde este cartelón de moral, de incluso los 10 mandamientos, pues es sumamente sencillo, pero luego los vínculos afectivos y no tan sanos que tenemos desde casa, no es tan sencillo que podamos decir, reconozco, identifico que hizo mal mi hijo, pero... Y no evadir la responsabilidad. Exactamente, lo voy a ayudar a escapar, a esconder el cuerpo, incluso a veces insisto, recordamos que hay información que nos da la autoridad en donde participan en los hechos violentos. Es decir, no es tan sencillo desde el ámbito de esta vinculación emocional no sana, claro, tóxica, enferma, y desde esta responsabilidad moral que pareciera tan sencillo, ¿no? Incluso cuando estamos en el centro comercial, cuando nuestros hijos eran más pequeños, que se traían el chocolate. Sí, y que al salir del supermercado te das cuenta que trae el chocolate y pues te da risa, ¿no? Claro. Y hay quienes dicen, no, pues lo va y lo regresa y pide una disculpa. No es tan sencillo, pareciera en la práctica, pero luego se van dando acciones muy entramadas, en donde pues son los padres de familia o las madres de familia quienes propician, insisto, por acción u omisión, algunas de las acciones de sus hijos y de sus hijas. Y de eso estamos así, de información que damos, no solamente en los telediarios, sino en todos los medios de comunicación. Incluso hay algunas, fíjate, perdón que te interrumpa, incluso hay algunas iniciativas que quieren perseguir y responsabilizar y castigar las acciones de los papás por las acciones de los hijos, sobre todo en temas de feminicidios. Pero no feminicidios, en general los papás tenemos que hacernos cargo de las acciones de nuestros hijos, en caso de que sean menores, porque ya ves que ahora mismo hay un movimiento muy sentido de cuidar bueno, estos dos casos que te acabo de comentar no eran menores de edad, no. Eran hombres hechos y derechos. Pero ya, por ejemplo, esos casos de los niños que avientan piedras a los camiones y que golpean a las personas. Claro, exactamente. Que va así, la mamá de Panchito, que tiene un agujero en la cabeza, Panchito, y a la fecha no hay nadie en la cárcel. Es decir, es correcto. Sí. ¿Cómo? Es correcto. Entonces, tendríamos que ser padres responsables también, para así como tenemos que salvaguardar la integridad de nuestros hijos, ser responsables en caso de que cometan algún, ¿no? Sí, sí, porque insisto, nosotros queremos algo, bueno, como luego se dice peculiarmente, queremos salvarle el pellejo a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que incluso nosotros en casa estamos en peligro, porque una actitud delictiva de ese tipo y de esa índole, pues no sabes qué radio o qué extensión de radio pueda tener al interior de tu casa y con tu comunidad, y eso es lo que no percibimos. Y luego entonces damos noticias de que le pegó a la mamá, le pegó al papá, le dio el machetazo al hermano. Entonces estas conductas se están exacerbando, y me pareció muy peculiar la accionar. Y bueno, fue un relato oficial que contó Gerardo Márquez, el fiscal general de Coahuila. Y por eso, además de que, bueno, se van a reforzar, obviamente, la vigilancia en el centro de justicia, porque no fue en el centro penitenciario, fue en el área administrativa del centro de justicia de Saltillo, y en donde van a reforzarlo para que pues no se vuelva a repetir. Vero, muchísimas gracias. Como siempre, Verónica Rocha está con nosotros los martes en el Telediario Radio, los lunes está... De lunes a miércoles se la encuentra aquí en los pasillos. Ideal todos los sábados y domingos. Siempre. En el telediario fin de semana de 8 a 9 de la mañana. Es correcto. Y ahorita por las noches en Telediario Nocturno. Verónica, muchas gracias. Al contrario, es un placer y feliz año para todos. Lo mejor para Coahuila, para nuestra tierra, pero sobre todo para su gente que sabe trabajar y sabe trabajar bien. Y hacernos responsables justo de nuestros actos, claro. Y ser pues una ciudad que pues se empuja para adelante como siempre lo hemos hecho. Gracias. Muy bien, pero gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más en Telediario Radio 93.9.